¡Hey! Y arrancamos en esta noche de miércoles, señores, con plato fuerte. Tenemos a los economonstruos con nosotros. Rafael Espinal, querido profesor y, bueno, tremendo profesional de la economía, todo el mundo lo sabe. Y, por supuesto, bueno, el coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Y, por supuesto, también Héctor Guiliani Curi, nuestro macroeconomista por excelencia. Vamos a excusar a José Alfredo Guerrero, el libertario, que hoy no pudo acompañarnos. Y tenemos con los economonstruos, señores, dos temazos. De una vez, al mambo. Primero, ¿cómo impactará la flexibilización la economía? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativas crearnos en función de esta nueva apertura que, bueno, se lleva a cabo a partir de hoy, esta nueva flexibilización? Y como un segundo tema, ¿cuáles son los sectores al borde del colapso? Vamos a analizar estos sectores en compañía de los mejores para que usted sepa todo lo bueno, malo, bonito y feo que hay en digamos, en el espectro. Arrancamos de una vez con Rafael. Gracias a los dos por estar con nosotros para que nos diga, Rafael, ¿cómo tú evalúas esta flexibilización desde la perspectiva del impacto? ¿Qué podemos esperar? Y también el sector salud se ha revelado preocupado ante la flexibilización por el tema del contagio. Si hubiese un aumento del contagio, ¿qué impacto tendría en la economía igualmente? Sí, fíjate, este es un dilema que ha estado presente durante toda la pandemia. Tenemos un año prácticamente ya enfrentando el dilema de salud y economía. Y es un dilema en el que hay opiniones muy diversas. En el caso dominicano, yo he sostenido acá en el programa en varias ocasiones, y en eso he coincidido con José Alfredo Guerrero, de que el cierre tan duro de la economía está creando una situación en los pequeños negocios, en el empleo, en las propias recaudaciones del gobierno, en la capacidad incluso psicológica de la gente, que son muy negativos en términos del exceso de medidas cautelares, digamos así, que está tomando el gobierno. Yo pienso que siempre he sido partidario de que la educación es una medida mucho más efectiva, que la gente se eduque en el sentido de preservar la salud, de cuidar al prójimo, de mantener el distanciamiento, las mascarillas, suspender las reuniones innecesarias, pero no afectar tan fuertemente las actividades productivas. Cerrar a las 5 de la tarde o cerrar los fines de semana a las 12 del día incapacita a los pequeños negocios para realizar sus actividades productivas, y se ha sentido bruscamente durante el mes de enero, y eso lo puedo constatar con... Recordando la situación, ¿no? Esta flexibilización que se lleva a cabo a partir de hoy miércoles justamente extiende el periodo de apertura, de posibilidad de apertura de los negocios hasta las 7 de la noche, días de semana, con tránsito hasta las 10, y en los fines de semana hasta las 5 de la tarde, con tránsito hasta las 8 de la noche. Estamos viendo más horitas, digámosle así, literalmente más horitas. Mi pregunta directa es, ¿esas más horitas la vamos a sentir en un impacto en la economía? Mira, yo creo que va a mejorar la capacidad de consumo de la población, porque si tú tienes más tiempo disponible para salir a actividades de compras, por ejemplo, mejora la capacidad de consumo. Si un restaurante puede abrir hasta las 5 de la tarde en vez de un domingo hasta las 12, tiene más posibilidad de ventas. Lo mismo un centro comercial, y en la tarde, esas 2 horas entre 5 y 7 permite a muchos consumidores salir de su trabajo y realizar una actividad que implica un consumo, lo cual favorece a los negocios, que sobre todo el comercio, el negocio de comercio básicamente. Hay un tema que siempre está sobre la mesa, si esto va a generar un mayor brote de enfermedades. Y bueno, en los últimos días las enfermedades del virus han subido, ha habido más contagios, pero yo no soy muy creyente de las estadísticas que se dan, porque no, las pruebas no son masivas, y tú no puedes
establecer que las pruebas son un indicador de que han aumentado los contagios. Tal vez el número de muertes no se puede tergiversar, no se puede distorsionar, pero estadísticamente, con las pruebas que se realizan aleatorias, tú no tienes capacidad de tener un patrón de contagio por prueba. Si fueran estadísticamente bien distribuidas, pero normalmente las pruebas se hacen sin un patrón de distribución. Para hacer un censo hay que tener un patrón de distribución y las pruebas no se hacen en ese sentido. Se hacen aleatoriamente, pero muchas veces se hacen en una institución, se hacen en una barriada, se hacen, pero no hay un patrón para establecer que las pruebas y los resultados tengan una correlación a nivel nacional. Por eso los resultados son mayores en el distrito y en Santiago, porque se hacen más pruebas, no es porque no haya virus en Pedernales. Entonces, son estadísticas que para mí no son convincentes. Yo creo que hay que trabajar esto en términos de no afectar la economía y darle mayor educación a las personas sobre las posibilidades de contagio. Digamos el modelo sueco, que de hecho ellos mantuvieron la apertura de todos sus negocios normal, no hicieron ningún cambio y apelaron, digamos, al buen juicio de cada ciudadano y al nivel de educación que tiene, digamos, una nación como Suecia. Pero, Claro, y en los Estados Unidos, Lili, en los Estados Unidos, la mayoría de los estados norteamericanos no tienen restricciones de horario, tienen restricciones de mascarilla en los lugares donde tú entras, tienen restricciones de la concentración de personas en estadios deportivos, etcétera, pero en cierre de la movilidad de las personas no existe prácticamente en ningún estado. una pregunta para Héctor. ¿Qué entiendes tú, Héctor, desde el punto de vista lógico, que implica esta flexibilización paulatina? Digamos, no pasar de como estábamos ya a un esquema abierto natural, sino ir escalonadamente, poco a poco flexibilizando. ¿A qué entiendes tú que responde esta medida? Mira, en primer lugar, Lili, al igual que en Estados Unidos, esta flexibilización va a causar más infecciones y también más muertes. El gobierno evidentemente está sujeto a presiones, tanto desde los círculos empresariales, como también de la población de los bancos de bajos ingresos, que necesita salir y chiripiar para poder sostenerse económicamente. Y también el gobierno es prisionero de sus propias acciones, de sus propias inconsistencias en la aplicación de las medidas. Así que yo lo que veo es que el país se va a dirigir hacia mayor infecciones y también un mayor número de muertos, porque fíjate, los países que han sido exitosos, y Estados Unidos no es uno de ellos, ni Suecia tampoco es uno de ellos. Y de hecho, perdona la acotación, pero quiero decirlo que, oye, Suecia tiene, aparte de un nivel educacional de toda su población muy elevado, también tiene tremendo sistema de salud. O sea, no estamos hablando realmente, no podemos comparar, no es un benchmarking, digamos, honesto o equilibrado, porque no tenemos la misma situación. Pero sigue, continúa. No, exactamente, y no crea, por ejemplo, países como Italia, Italia tiene probablemente uno de los mejores sistemas de salud de Europa y también Inglaterra con el National Health Service. Pero evidentemente han habido un alto contagio y también muchas muertes. Y la impresión que me da es que la flexibilización evidentemente va a resultar en más actividad económica, pero como quiera que sea, el peligro de la pandemia significa que no va a haber una reactivación. Mira, los países que han sido exitosos, Lili, ellos adoptaron una estrategia. Ellos primero hicieron cuarentena y después también tienen una historia de disciplina social que tú la acabas de mencionar que la gente cumple los mandatos del gobierno, no tienen esa lucha ideológica donde ponerse una máscara como en los Estados Unidos es una expresión ideológica de derecha o liberal.
Y también, además de eso, después de ello, hacer la cuarentena, porque las cuarentenas nada más se sostienen por un tiempo. Es imposible desde Hace todo punto de vista mantener la cuarentena, inmunidad. hace siglos que ya pasamos lo que es el concepto, ¿no?, de los famosos 40 días. O sea, esta cuarentena va volando Exactamente. lejos. Entonces, de ahí en adelante, tú tener un programa de pruebas, rastreo y cuarentena, pero el gobierno, ni el anterior ni este, nunca se ocuparon de hacerlo. Y ahora estamos pagando el precio. Además, básicamente nosotros tenemos las fronteras abiertas. Y el gobierno ha adoptado básicamente la estrategia de manera implícita, aunque no lo dice, que ellos están en disposición a aceptar un mayor número de infecciones, un mayor número de muertes, con tal de que la economía se recupere. Y Ahora, fíjate yo no que el creo... Fondo Monetario Internacional parece ser una apuesta, digamos, de la región, incluyendo el Caribe, porque el Fondo Monetario proyectaba este crecimiento del 4.1% para toda la región, incluyendo el Caribe. Entonces estamos viendo realmente mucha esperanza, digamos, en las autoridades financieras del mundo. Bueno, pero es como dijo Rafael los otros días, el mismo Banco Central usó las proyecciones del Banco Mundial que eran más optimistas que la del Fondo Monetario Internacional. Pero fíjate, nosotros ya estamos entrando en febrero. Los Estados Unidos esperan un aumento en el número de muertes, están poniendo medidas restrictivas y las autoridades han basado mucho su estrategia de recuperación en el turismo. Y quizá eso no va a ocurrir tan rápido como ellos lo esperan. Entonces, la economía también está se está beneficiando de que hay sectores de la economía que se beneficiaron del COVID y que nunca fueron afectados, como el sector telecomunicaciones, electricidad, supermercado y otras actividades, el gobierno, que siguieron trabajando y que no tenían dónde gastar. Y parte de ese dinero que se ahorró durante la cuarentena está siendo gastado ahora. Ahora bien, si esta incertidumbre sobre la infección del COVID y esas nuevas variantes que están apareciendo, la versión inglesa, la variante sudafricana y así sucesivamente, lleva a un mayor ritmo de infección y de muerte, porque parece también que esas variantes son más mortales, la economía puede otra vez rezagarse y poner al gobierno en una situación muy difícil de tener que volver a una cuarentena. ¿Qué lógica, Rafael, te parece a ti el tema de la flexibilización paulatina? ¿A qué lógica entiendes tú que responde? ¿Será a medir prueba y error, a ver si no se, digamos, aumenta el contagio de manera masiva y desbordante? ¿O es de hecho algún otro tipo de criterio? Fíjate, Lili, debo recordar una cosa a propósito de los comentarios de Héctor. Fíjate, el 58% de la economía dominicana es informal. 2.500.000 trabajadores aproximadamente trabajan en la economía informal. Esa economía informal es fundamentalmente de pequeñas y microempresas, panaderías, colmaditos, gente que vende en una carretilla, campesinos que trasladan, comerciantes que trasladan del campo a la ciudad en un camioncito Daihatsu los productos, gente que en el campo echa días. Tú no puedes mantener un toque de queda limitando esa movilidad esencial de la economía informal para comer. Es una economía, no estamos hablando de la economía de un país desarrollado con empresas institucionalizadas, estamos hablando de sectores de supervivencia. Cuando tú cierras a las 5 de la tarde, 3, 4 horas a un vendedor ambulante,
que tiene que estar en su casa y dejar el negocio a las 4:30, tú estás limitando enormemente la capacidad de vida de esas personas. En segundo lugar, yo decía que en el 2021 los efectos en estos pequeños negocios iban a ser mayores, porque los bancos le pudieron a muchas empresas pequeñas reenganchar y poder cubrir gastos fijos durante un periodo, pero ya se le acabó, ya se le ¿Y con qué acabó. pagar el préstamo? No hay con qué pagar el préstamo, si le dieron 3 meses, que fue lo único que le dieron, se acabaron hace tiempo. Hicieron algunos préstamos personales con facilidades de la banca para cubrir esos gastos fijos y también se ha acabado. Entonces, la flexibilidad, yo pienso que ni siquiera es una decisión eh, pensada del gobierno, es casi es que la población lo está empujando a que o nos abre o nosotros nos abrimos por encima de la ley. He oído, Rafael, gente diciendo, no morimos de hambre, no morimos de COVID. O sea, y de verdad, o sea, las consignas del pueblo son muy claras y muy directas. Y la pura verdad es que necesariamente se necesita ir a buscar la comida. Pero yo me pregunto, son un par de horas el cambio. Digamos, yo sé que el fin de semana, estos últimos 2 fines de semana, estuvimos hasta las 12, que se habían apreciado, digamos, las medidas. Pero estamos hablando ya de un cambio, digamos, en días de semana, de un toque de queda que antes era hasta las 5, ahora hasta las 7. Yo me pregunto, ¿por qué no haberlo movido, digamos, ya abierto hasta las 10? O sea, ¿qué sucede después de las 7? Que los negocios deban estar cerrados. ¿Cuál es el riesgo que se está tomando en cuenta a partir de esa hora? Mira, Bueno, desde mi punto de vista es una decisión política que no está fundamentada en variables económicas y creo que incluso no está fundamentada en variables sanitarias. Es decir, no está fundamentada en modelos estadísticos. No se sabe si entre las 5 y las 7, cuando tú cambias el horario, aquí han hecho muchos experimentos, aumenta o no aumenta el nivel de contagios y no se han hecho pruebas de que, bueno, vamos a hacerlo en determinada municipio a ver qué pasa. En realidad son medidas que se están tomando, yo pienso que al azar, arbitrarias, no están respondiendo a patrones estadísticos confiables y en consecuencia evaluarlas desde un punto de vista sanitario. Oye, cuando te digo sanitario no es de médicos, es de estadístico, es de gente que maneje modelos de de contagio en infección. función de la apertura. Y eso no lo he visto. Yo Y no he fíjate visto un que para modelo que me diga allá, que cuando abrieron 2 horas, aumentaron tanto por cada hora. Es decir, y eso se puede medir. Si hubiese un patrón de medición correcto, definido, con una metodología. No lo fíjate hay. algo, Es Rafael, prueba y error, prueba y error. Mira, claro, y mira una una cosa sobre cosa. prueba y error tan peligroso a veces. Fíjate lo que señala la gente y me parece muy lógico también, que entonces estos cierres, digamos, apresurados, donde la gente tiene que, bueno, tengo que estar ante las 2 en el súper, lo que hace es que crea mayor caos, mayor, digamos, menos distanciamiento, más coincidencia de personas en un sitio, porque tienen menos horas para poder, digamos, distribuirnos en diferentes horarios. Ya todo el mundo tiene que ir a la misma hora. Mira, Lili, ayer el peaje de las Américas colapsó a las 12 del día, porque el toque de queda en el día festivo era a las 5 de la tarde. Y toda era gente saliendo de la ciudad hacia la Boca Chica, Guandolio y toda la playa que pudieron encontrar en el camino, o a tomarse una cerveza en San Pedro de Macorís, unos pasteles en hoja. Es decir, salieron todos juntos porque había un día de fiesta con 5 horas más. Sí, Entonces, están eso que crea desesperadas, una es peligroso. concentración. Vamos a una pausa y volvemos con más de su contenido. No se muevan, Economonstruos, que seguimos con más y hablaremos también, por supuesto, de estos sectores que están al borde verdaderamente del colapso. Y bueno, esperamos que también los economistas nos den alguna salida, porque aquí hay que llevar soluciones también. Vamos a una pausa y volvemos.